Bueno, Carla, si querés, podés contarnos un poquito de la situación que sobreviviste, porque la verdad que sos una sobreviviente de un montón de situaciones injustas donde se te vulneraron tus derechos y los de tu nena. Por eso es importante que la gente sepa que tiene derechos aún estando procesada, detenida o lo que sea, porque nosotros tenemos una constitución que dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Y por más que una persona esté detenida, tiene derecho a tener información sobre sus hijos, de tener contacto, de tener un vínculo con su familia. Bueno, te dejo así, podés contar. Bueno, no sé, lo primero es como que yo nunca no sabía este mundo, ¿no? Y yo llego, que ya arranco emocionada, perdón, pero cuando caigo detenida es como que dejas de ser persona. Y en eso de que dejas de ser persona, te dejan de tratar como persona. Y en esto que vos empezás a tratar de saber qué hacer, o qué decir, o cómo hacerlo, o dónde, porque no sabes nada, estás ahí en una caja en el que ahora hacemos un montón del hecho de que, o a mí me costó un montón de llamar a lugares en donde se supone que te tienen que dar información y no te la dan. Y a mí me pasaba de que yo lo que buscaba era hablar con mi hija. Era eso, que saber o escucharla que ella está bien. Y llamaba a los juzgados, a los diferentes lugares que conseguía los números, porque primero de empezar a buscar dónde llamo. Y, y, y me pasaba mucho de que yo llamaba y contaba mi historia y decía, bueno, yo estoy acá detenida, y cuando decís detenida ya está. Es igual a que insultaste a la familia. Es igual, porque se le empieza a cambiar el tono de voz. Bueno, entonces, ¿por qué no llamas a este número? Te dicen y te dan, o te cortan de una, o puede ser muy amable que te dice, bueno, fíjate si podés llamar a otro lugar, o andar al juzgado, te dicen, y ni siquiera te dicen al juzgado. Y después te enterás que en verdad en un solo juzgado hay diferentes números de juzgados, que eso yo no lo sabía antes, era un juzgado para mí. Y tenés que ir adivinando o llamar uno por uno, y que eso, llamar uno por uno, quiere decir que por ahí estás llamando todo el día y no te atiende nadie, o te dicen, no, acá tu causa no está, y te cortan y no te dan explicación de que existe otros juzgados en el mismo lugar, y que tenés que buscar en dónde está el expediente de tu hija. ¿Cuánto tiempo pasó esto? Y yo estuve de noviembre a marzo, sí, a marzo, febrero, marzo, abril. Un montón de meses sin tener ningún tipo de contacto de información. Porque a todo esto era empezar a aprender a dónde tenés que llamar. Que tu juzgado que va a lo penal, aprender que ese no tiene nada que ver a lo de la familia. Después aprender de que también antes de llegar al juzgado tenés las oficinas de que yo les digo infancia, que es servicio local, que ellos es como que están antes, el juzgado es el que queda la orden, pero ellos lo que tienen el expediente. Y entonces saber dónde y aprender a que hay alguien que lleva la causa y aprender a saber hasta dónde, cómo contactarse con esa persona, ¿no? Y que la gran mayoría te dicen de que no, es como que vos llamás para que te den una información y solo te dicen, bueno, acércate al juzgado. Y cuando le decís que no te podés acercar o que te dé un número, no, te da la dirección y le decís que estás detenida, y ahí empieza todo desde cero. Y siempre arrancás de cero con cada número. Y empezás a pensar en estrategias, es decir, bueno, no llamo como mamá, llamo como tía. Pero ¿por qué voy a llamar como tía cuando estoy buscando a mi hija? Lo único que yo quería era hablar con mi hija y se me hizo imposible. Y también está el prejuicio de que encima de que sos detenida, que la sociedad ya, no importa de por qué, pero ya sos una detenida y dejaste de ser parte de todo, ¿entendés? Y es como, ¿para qué ni siquiera sabes qué es lo que me pasó? ¿Por qué yo llegué hasta ahí? Pero no, ya soy una presa, porque ni siquiera es detenida, sos una presa. Y después de que sos una presa,
es explicar que, ¿y por qué no tenés contacto con mi hija? Por algo personal, porque las familias no todas son de telenovela que se llevan todo bien. Algo personal se mezcló con lo penal y por eso no tengo contacto y empezar desde cero. Y siempre explicarle desde cero a todos. Claro, la nena estaba con la familia paterna y como vos no tenías buena relación, no pudiste ver por un montón de meses a tu nena ni saber de si estaba enferma, si estaba bien. No saber nada. Bueno, contanos cómo se resolvió esta situación. ¿Cómo llegaste a nosotras también? ¿Cómo llegaste a contactarnos? ¿Cómo nosotras conocimos tu caso? ¿Y de qué forma lo llevamos adelante también? Sí, y la verdad que fue gracias a Ever. Yo estaba en el centro universitario del CUSAM, que se da ahí en el penal en la 48 de San Martín, y había un compañero que siempre me escuchaba llorar, porque yo, así como lloro ahora, lloraba en ese momento, y él me escuchaba, y él es el que más o menos me trataba de orientar o calmar, que la gran parte me calmaba. Me presenté a Gisela y cuando... Gisela da clases en la Universidad del Penal. Tenemos un programa de investigación en la Unidad 48 que tiene el centro universitario dependiente de la UNSAM, de la Universidad de San Martín. Bueno, seguimos con... Sí, y te lloré todo, pero... y le cuento la historia y empezar a contarle desde cero todo. Estoy acá por algo que no tiene nada que ver con mi hija y lo único que quiero, que en ese momento era hablar con mi hija. Nada más, era... ni siquiera aspiraba a decir que me venga a ver, porque era muy lejos ya eso. Era hablar. Y bueno, y ella me empezó a hablar y empezamos a conocer y después me comentó de esto, de que yo realmente no sabía que existían abogados de niños. O sea, todo esto, yo no sabía nada de esto. Y que me empiecen a explicar, che, vos estás detenida y tu situación procesal es una cosa, no perdés de ser madre, porque te hacen sentir de que dejaste de ser madre. Y ya te empezás a parar de otra manera, ¿no? Yo no dejé de ser madre, no perdí ningún derecho sobre mi hija. Y desde cómo te parás ahí y tratar de ponerte a explicarle al mundo, ¿no? Para que yo no perdí ningún derecho. Yo tengo el derecho a saber que mi hija está bien, que mi hija comió, que mi hija se enfermó o que mi hija jugó. ¿Me entendés? Es buscar Se va al colegio, es tan importante tener un contacto y tan importante que ella no se sienta abandonada por su familia, que pueda saber también que vos estás bien, porque Sí. con 10 años tiene toda la conciencia y toda la preocupación de qué pasó con mi mamá, ¿no? Es que ella un día se despertó un día normal, fue al colegio y al volver del colegio ya la mamá y el papá no estaban. Y de repente se le cambiaron de colegio, cambió de casa, cambió de realidad Un golpe no- tremendo. Y no saber de qué pasó con mamá. Y se violaron todos sus derechos. Y bueno, pudiste recuperarla. Contanos un poquito Sí. de cómo pudiste. Bueno, Gisela me comentaba de Núñez y empezamos a hablar y ella me explicaba de cero todo. Me explicaba cómo podíamos hacer y pensar de cómo íbamos a hablar con videollamada, porque yo hasta en ese momento tenía un celular que no tenía cámara, así que un compañero me dice, bueno, che, vos necesitas hablar con tu hija, cambiemos de celular, vos quédate con el mío que tiene cámara y yo me quedo con el... Y era, en ese momento era un J2 con un Grand Prix, entonces cambiar así para que yo pueda tener una Para videollamada, ¿no? Y nada, y empezamos ¿Y qué hizo cuando te vio después de tantos no, meses? ella estaba calladita y como que se la veía como queriendo saber. Y yo era como, ¿hasta dónde te cuento? Y no te puedo decirte extraño porque no quiero que llores y la pases mal. Y cómo decirte que te quiero, que estoy acá, que estamos cerquita. Porque encima la sensación de que ambas estamos en San Martín, pero es como que estás en otro mundo. Porque estás en otro mundo, pero físicamente estás acá a 20 minutos. A 20 minutos y en 5 meses, que ni siquiera es 5 meses, porque en verdad son 4 que estuve en comisaría también. O más, estamos tan cerca y no poder decirte que te quiero o decirte que te extraño, porque si no te pones a llorar y no quiero que llores, no quiero que estés mal. Y Bueno, me alegra mucho de que esta situación haya cambiado, sí, que hayas cambió un podido montón, porque recuperar.
en verdad que gracias a ustedes yo pude empezar, porque empezamos por videollamada. Después tuve la oportunidad de que se permita que venga una vez, que no fue en el penal, sino en la universidad, entonces era como cambiar el contexto y saber que los fines de semana después se permitía que vaya con mi familia y hablar, saber que todos los fines de semana iba a hablar con ella. Y se le abrió también la oportunidad a tu familia que tenga contacto con ella. Perdón que Eso. estoy toda- No, pero es importante que todas las personas sepan de que tienen derechos, que los niños tienen derechos, que es importante que no se los traten como objetos. Bueno, Igual yo te re lloré todo el momento, si te lo puedo hacer de nuevo sin tanto llanto, te lo haría. No, está bien. No, Me claro, gusta. porque lo que sale espontáneo después es como que no.